Hola, profe, ¿sí se escucha bien? Ya, gracias. A partir de ahora estamos grabando. Por favor, pongan presente en el chat, no se les olvide. Lo que corresponde a esta clase es hacer un pequeño compendio de los temas que se van a evaluar y vamos a trabajar con algunos ejercicios de la clase de ejercicio del día viernes, de la última clase de ejercicio. Y después, si alcanza el tiempo, atenderé las consultas que tengan ustedes. El día de mañana voy a preparar unos ejercicios, pero primeramente voy a darles a ustedes la oportunidad de preguntar alguna duda sobre algún contenido, algún ejercicio que se les haya propuesto y no se haya podido hacer. Caso contrario, entonces nosotros veríamos los ejercicios que tengo preparados, ¿ya? Eso, pues entonces empecemos. Yo avancé un poquito en la preparación de la clase, pero no pude escribir todo. Así que vamos a hacer lo más rápido posible. Los contenidos que vamos a evaluar en la tercera cátedra, en la prueba de este miércoles. Bueno, antes de continuar, déjenme hacerles una pregunta, ya que tengo como 16 estudiantes en sala. El horario de la prueba, va a empezar la prueba a las 8 de la mañana y debe terminar a las 9:30, con media hora digamos, de tiempo para que ustedes suban su archivo. Bien. Ahora, cualquier problema que ustedes tengan en la prueba, me pueden escribir directamente al correo, yo les voy a contestar, pero también voy a estar conectada en el link de clase, ¿ya? Si es algo bien puntual o necesitan hablar, me dicen. Lo mismo que las otras pruebas, si ustedes no ven una opción en la prueba que les cuadre, que no, ustedes resolvieron el ejercicio, ninguna de las opciones aparece, lo que deben hacer es enviar su desarrollo al correo electrónico. ¿Y cuál es el título del mensaje? No aparecen las opciones de la pregunta tal, para yo poder evaluarles. ¿Bien? De todas formas, yo no tengo la lista de la prueba todavía, pero para mañana ya haberla subido a plataforma y que esté completamente configurada. Bien, vamos a empezar. En la tercera cátedra se espera que el estudiante sepa la definición y propiedades de ZN. Tiene que saber la notación, el manejo de las clases de equivalencia. ZN, ustedes recordarán, ¿cierto? Que son las clases de 0, 1, 2, etcétera, hasta la clase de n-1. Nosotros estudiamos las propiedades de suma, de producto, incluso vimos la estructura que tiene ZN con estas dos operaciones, si es un grupo, si es un anillo, si es un campo, lo fuimos comentando. Ahora, el énfasis en esta parte está en que ustedes sepan operar las clases, sumarlas, multiplicarlas. Por ejemplo, si estamos en Z7, saber a qué equivale la clase del 11 en Z7. Entonces tienen que saber ese tipo de cosas, es bien básico. Luego está el teorema de Fermat. Trabajamos una clase de ejercicio en base a este teorema que está enunciado aquí con rojo y tienen que estudiar los ejercicios relacionados, ¿bien? Con el grado de dificultad que vimos en la clase de ejercicio. También está el teorema de Euler, que ya está enunciado. Lo mismo, ejercicios relacionados. Tenemos las congruencias lineales, que ya las hemos estudiado, donde a modo de resumen aquí les escribí, ¿cierto? Llamamos D al máximo común divisor entre A y B y determinamos primeramente si esta ecuación de congruencia tiene solución o no. Sabemos que existe solución si solamente si D divide a N. ¿Bien? Si D fuera igual a 1, sabemos que existe única solución. Si D no es igual a 1, pero divide a n, entonces sabemos que existen d soluciones. La fórmula está escrita acá. Bien, les dije que estén preparados, y de hecho vimos varios ejemplos de ese tipo, en un problema de planteo, donde ustedes tengan que generarse, por ejemplo, esta ecuación de congruencia, y luego resolverla y entregar los datos al problema inicial, al problema de planteo.
También tenemos las ecuaciones diofánticas del tipo AX más B igual a C, es decir, dos variables, una ecuación. Y también aprendimos a usar la teoría de congruencias para dar solución a este tipo de problemas, ¿cierto? Vimos ejemplos del tipo problemas de planteo para esta parte también. ¿Qué más? Sistemas de congruencias lineales. Es decir, sistemas del tipo, vamos a escribir acá, AX más BI igual a 0, congruente con 0, perdón. Módulo M, digamos. Y además, otra ecuación, CX más DI congruente con 0. No necesariamente 0. En realidad nosotros hemos visto el caso general, E y F. Módulo M. Entonces deben saber cuándo esto tiene solución. Recuerden que nosotros definimos un D, ¿cierto? Como el determinante de la matriz de coeficientes, AD menos CB. Nosotros tenemos que verificar que el máximo común divisor entre N y M sea 1. En ese caso va a existir solución, ¿cierto? Y la solución, de hecho, se entregó de forma explícita. A la menos 1 por esta cantidad numérica, D por E menos F por B, módulo M. Y la otra es I congruente con D a la menos 1 por AF menos CE módulo M. Estas fórmulas tienen que saberlas de memoria. ¿Bien? ¿Qué más? Tenemos el teorema del resto chino. Vamos a escribir por acá. Entonces ponemos teorema Este contenido corresponde a una clase asincrónica que ustedes tenían que estudiar y yo les entregué, de hecho, un escrito que es de otro libro. Ese libro también lo subí a plataforma. Entonces, ¿qué establece este teorema? Dice, si tienes varias congruencias lineales con distintos módulos, por ejemplo, de este tipo, vamos a poner módulo 1, M1, M2, etcétera, hasta A sub R, módulo M sub R. Entonces, para hallar una solución, lo que debemos hacer, vamos a escribir con otro color, con un negro, definir números M sub I, que no son nada más que M entre M. ¿Cierto? El M minúscula es el producto de todos los M. Entonces, este M sub I mayúscula, obviamente va a ser un número entero, y va a cumplir las condiciones para que ese sistema tenga solución. Y no sé si ustedes recuerdan, definíamos congruencias auxiliares de este tipo. Voy a escribir así en una sola fórmula, cuando I varía 1 a R, ¿cierto? Entonces no había mucho que calcular hasta aquí. El cálculo que teníamos que hacer era cuál es el inverso de los M sub I mayúsculas en Z M sub I minúscula. Entonces había que descubrir quiénes son esos inversos. Y una vez que uno los resuelve, entonces resolviendo o determinando los M sub I inversa, uno obtenemos las soluciones B sub I. Una vez que uno tiene las soluciones B sub I, uno determina una solución particular de todo ese sistema inicial de esta manera, ¿cierto? Uno hace la sumatoria desde I igual 1 hasta R de M sub I, A sub I por B sub I. Y así entrega la solución.
Bien, esa técnica igual la fueron practicando hasta la última clase, la penúltima, perdón. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que saber para la prueba? Congruencias de grado superior. Bien, son congruencias de este tipo. F de X congruente a 0, módulo M sub I, donde I varía de 1 hasta R. Y además, donde F de X es una función polinómica, ¿cierto? Bien, aquí es difícil hacer un esquema de la resolución porque ustedes saben que eso depende mucho de cuántas soluciones encontremos en este sistema y hacer las combinaciones para generar congruencias lineales que después tengamos que resolverlas con el teorema de resto chino, etc. Entonces, esa parte tienen que leerla bien. Luego viene lo último, el último contenido de evaluar, que tiene que ver con congruencias con módulo potencia de un primo. Potencia de un primo. Bien, entonces tenemos un problema, por ejemplo, del tipo f de x, donde es una función polinómica también, congruente a 0, módulo la potencia de un primo p, ¿cierto? P'. F de x polinomio. Bien, aprendimos que aquí la técnica primeramente es hallar una solución para el mismo problema, módulo P, y luego ir levantando las soluciones. Levantando en el sentido de que si tengo que calcular módulo P a la 7, empiezo con módulo P, voy levantando módulo P cuadrado, P cubo, hasta llegar a P a la 7. ¿Cómo lo hacemos? Con un teorema. Vamos a poner un pequeño esquema de lo que nos dice el teorema. Nos dice que tenemos que calcular la derivada de esa función en una solución particular x0, le vamos a llamar. Si esto no es congruente a 0, módulo P, entonces x0 se levanta. ¿Bien? ¿Cómo se levanta? Es decir, nosotros podremos hallar un número A igual a x0 más t por p alfa a la menos 1, que va a ser solución, ¿cierto?, de f de x congruente a 0 módulo p. Si esto es alfa menos 1, esto va a ser a p alfa. Y claro, aquí ustedes pueden añadir en sus apuntes donde esto se supone que tiene que ser solución de este sistema lineal. T, f' en x0, más f de x0, todo dividido entre p potencia alfa menos 1, todo esto congruente con 0 módulo p. Bien, ese es más o menos el esquema. Ustedes pueden escribir un esquema más que lo comprendan mejor. Y el otro caso que pudiera pasar es que la derivada en esta solución particular sea congruente a 0 módulo p. Y que f en x0 también sea congruente a 0 módulo p. En este caso, x0 se levanta en p formas. O sea, no tenemos una única forma de levantar el x0, hay varias formas de levantarlo. Y lo otro es que, aquí vamos a escribir, puede pasar que esto sea congruente a 0 módulo p,
y que f de x0 no sea congruente a 0 módulo p. En ese caso, en este caso nosotros decimos que x0 no se levanta. Bien. Entonces, ese es el esquema para este caso. Tienen que dominar estas técnicas y tienen que saber escribir. Y algo que voy a repetir. En la prueba, en el desarrollo de las hojas que vayan a sacarle foto y subir el archivo, tienen que estar sus datos, nombre, root y firma. Es un documento legal en la universidad, donde ustedes firman, afirmando que ustedes, con ese nombre y ese root, están resolviendo esa prueba. Cuando existe alguna sospecha de fraude de parte del profesor, se consulta esas hojas firmadas y se inicia un proceso con ese documento. Entonces yo necesito que ustedes firmen eso. En cada hoja, si envían 5 planas de resolución, en cada plana deben estar sus datos, el root y la firma. De otra forma yo no voy a revisar y lo voy a sentir muchísimo porque ya se los dije en la segunda cátedra, se los estoy repitiendo ahora. Bien, ahora, les decía el día miércoles o martes, no me acuerdo, si ustedes no quieren invertir tiempo en estar escribiendo su nombre, escribiendo su root y firmando cada hoja, simplemente tomen su root físico, el que lo manejan, pongan en la parte inferior, superior, donde quepa, y saquen la foto. Así, y con eso se evitan. Sacan la foto de su resolución, la primera, cuántas hojas manden, cada hoja con su root físico. Debe estar escaneado o fotografiado. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta con lo que acabo de explicar y las indicaciones que di de la prueba? No, profe, ninguna duda. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora, voy a ir pegando aquí las preguntas con las que trabajamos en la clase de ejercicio y yo voy a hacerles algunas preguntas. Y si estuviera claro, se me dice, no, profe, ¿sabe que ese ejercicio está clarísimo? Entonces pasamos al siguiente. Entonces, hoy vamos a trabajar con eso, que es una especie de repaso igual. Bien, entonces esta era la primera pregunta. Era una pregunta de tipo planteo. Y les pregunto, el modelo que ustedes vieron o aquellos que no estuvieron en la clase, no la enviaron, deberían ser los primeros en responder para ponerse al día. Solución, ¿qué modelo matemático voy a tomar para yo responder a esta pregunta? Va a ser un modelo de ecuación lineal, sistema de ecuaciones lineales, una ecuación diofántica. ¿Qué tipo de modelo corresponde a esto, a este problema? Bien, primero voy a ir definiendo variables en lo que ustedes van pensando. Bien. Bien, entonces vuelvo a preguntar. Una vez definidas las variables que estamos estudiando, que correspondería en este caso la cantidad de adultos y la cantidad de niños. ¿Qué modelo se toma? ¿Qué tipo de ecuación de congruencia o diofántica? Sería AX más BI igual C, donde A va a ser 900, B será 375 y C será 45.000. Ya, muy bien. ¿Y cómo se llama este tipo de ecuación? Puedes responderlo tú o otro compañero o compañera.
resolviendo la ecuación. ¿Qué ecuación? Lineal, diofántica, Es sistema. lineal. Ya, cuando es Nuevamente lineal, es lineal. es potencia 1 y una sola variable. Aquí tengo dos variables. Diofántica. Diofántica, muy bien. Eso es lo primero que deben tener claro. Bien, la ecuación diofántica, vamos a retroceder un poquito al esquema que tiene, permite dos maneras de abordar la resolución. Uno puede escribir la ecuación diofántica en términos de una ecuación de congruencia en la variable x o en la variable y. Bien, entonces vamos a ver, regresemos al problema. Nosotros podemos escribir esto como, no sé, pues en la variable x. Si no les gusta, ustedes pueden probar con la variable y. Entonces ponemos 900x congruente a 45.000 módulo 375. Y entonces nos concentramos a resolver esta ecuación lineal, ¿cierto? Seguramente ustedes ya lo trabajaron. Y además ya saben las técnicas. Uno tiene que reducir el módulo o como en este caso, nosotros podemos multiplicar todo por 1 entre 15. Todo, incluyendo el módulo, ¿sí? Para no caer en operaciones no permitidas. Entonces nosotros obtendríamos, por ejemplo, haciendo las cuentas, congruente a 3000, módulo 25. Y bueno, me doy cuenta que todavía puedo reducir, multiplico por 1/5. Ahora, alguien podrá preguntar, profe, pero no estamos trabajando solo en los enteros. Sí, estamos trabajando en los enteros. Si esta congruencia yo la transformo en una ecuación, ¿cierto? Yo tendría que 6x menos 3000, perdón, 60x menos 3000 es igual a un múltiplo entero de 25. Entonces yo puedo factorizar los múltiplos de 5 a un lado y usar la propiedad de cancelación en los enteros. Básicamente eso se hace. Bien, entonces si hago eso me quedo, o reduzco aún más, ¿cierto? Los números, me quedo con esto. Bien, y aquí se redujo, esta es una técnica, ustedes pudieran haber usado otra cosa, hay estudiantes que no les incomoda los números grandes y los trabajan más. Así que no hay una sola forma de abordar esto. El módulo E5 ya es bastante cómodo resolver, incluso se puede buscar a partir de ahora por ensayo y error. La posible solución podría ser 0, 1, 2, 3 o 4. Bien. Entonces, podemos reducir módulo 5, si todavía somos de aquellos que nos gusta trabajar con números chicos, y nos vamos a dar cuenta de esto. Y bueno, aquí algunos estudiantes pueden decir, oh, me quedó 0, tengo problemas. En realidad no hay problemas, lo que pasa es que es un caso bastante trivial. Aquí la solución sería 0. Entonces, en realidad es una buena noticia que puedo hallar al tiro la solución. Bien, solución particular, por tanto, x0 igual a 0. ¿Qué me dice la fórmula, el esquema de resolución? Una vez que yo cuento con la solución particular, debo reemplazarla a la fórmula de solución general. Es decir, x es igual a la solución particular más k veces el módulo, ¿cierto? Que es 375 sobre d. ¿Quién es d? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Quién era d? Veías, D es el máximo común divisor entre A y B, que en este caso creo que sería 75. Creo, ¿Ya? no estoy Sí. seguro. El A y B en este caso sería 900,45.000. Bien, entonces tendríamos, no, 375. No, Sí, 375, sí, profe. sí, me equivoqué.
375. Ahí me quedé. Si nosotros calculamos justamente lo que decía su compañero, es 75. Por tanto, la fórmula general para X viene siendo, el 0 no lo voy a escribir, 375 entre 75 me da 5. Entonces K por 5. Bien, por tanto, esta sería la forma general de la solución. Ahora, una vez que tengo eso, yo tengo que hallar una solución particular para I0. ¿Cómo lo voy a hacer? Despejando simplemente, ¿cierto? Voy a escribir aquí 45.000 menos 900 por la solución particular, que es 0, todo eso dividido entre 375. Hago los cálculos y me queda 120. Una vez que tengo la solución particular en la variable i, escribo la definición de la solución general. Esto va a ser la solución particular, que es 120 menos k veces el a, o sea 900, sobre el d, que sería 75. Y esto no es nada más que 120 menos 12k. Y aquí tenemos, bueno, voy a volver a escribirlo acá. Aquí tenemos la fórmula para hallar la solución general en I, donde k varían los enteros. Bien, aquí el k tiene un espectro amplio, puede variar en los enteros, pero yo tengo que ajustarme de acuerdo al problema. De acuerdo al problema, ¿qué tiene que pasar? Mis soluciones deben ser positivas, en primer lugar. Entonces yo tengo que saber que tanto X como Y deben ser positivas. ¿Qué otra cosa me decía el problema? Regresemos. ¿Cuántos adultos y cuántos niños asistieron al museo? Ah, dice, asistieron más adultos que niños. Es decir, X debe ser mayor a Y. No puede pasar lo contrario. Vamos a escribir esto. Ya con estas restricciones, ¿dónde podría moverse el K? ¿Quién me puede ayudar con eso? Tendría que ser entre 1 y, bueno, 0 y 10, Ya su compañero dice, podría. porque, bueno, ¿Así? no podría ser 10, perdón, no, tiene que Ya, ser perfecto. Estricto. menor estricto que 10, porque si toma 10, Y sería 0. Exacto, te da 0 y ahí no estamos bien. ¿Y podría ser 0 el K? ¿Podría subir el valor No 0? tengo anotado el X. ¿Puedes subir un poquito Sí, para voy a subir. recordar? Ahí está. Ya, no, tampoco puede ser 0. Tampoco, muy bien. Debe ser desigualdad estricta entonces. Bien. ¿Qué otra cosa? Ahora, entre las posibilidades que tiene el K, ¿cuáles son? 1, 2, 3, 4, hasta 9, ¿cierto? Cada solución que yo entregue debe cumplirse esto, que X sea mayor a Y. Bien, entonces eso también me da un rango donde yo puedo escoger. Entonces, por ejemplo, para K igual a 1, ¿cuánto vale el X? Vale 5. ¿Cuánto valdría el Y? Sería 118 o 108. ¿Ya? ¿Y se estaría cumpliendo esto? No, No. Entonces, ¿para qué valores me podrá funcionar esa condición? Sabiendo que el K, vamos a escribir con verde, podría ser 1, 2, 3, 4, vamos a escribir todos. 8, 9. Ya sabemos que 1, no. Ese no. Bien, entonces tenemos que ir verificando. De hecho, esa era la tarea.
o sea, formaba parte de la tarea que ustedes tenían. Y habían 2 valores en los que sí se cumplía esa condición. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuáles eran? K igual 9, K igual 8. Bien. Vamos a escribir la propuesta de su compañero. K igual 9. ¿Qué pasa si K es igual a 9? ¿Cuánto es 5 por 9? Obviamente 45, ¿cierto? Y vamos a anotar eso. ¿Cuánto sería el I? Ahí parece que su compañero ya me lo dijo. A ver, 12 por 9 me da 108. 120 menos 8 me da 12. Bien. Y súper, justamente esa era una posible solución que se les había entregado las respuestas. La otra era X igual a 40 y igual a 24. ¿Cierto? Y claro, a ustedes les dejo, para aquellos que no lo hicieron, por supuesto, descubrir para qué K era esto, ese caso, que es una respuesta posible también. Bien, la segunda, vamos a al segundo ejercicio. Vamos a recortar por acá. Bien, el segundo ejercicio tenía que ver con el teorema del resto chino. Yo no sé si ustedes tuvieron alguna dificultad, si quisieran revisar o no, no es necesario. Porque ese ejercicio por lo menos a mí me pareció sencillo, pero si alguno de ustedes quiere verlo, lo realizamos. O sea, a mí lo que más me costó fue ver el inverso en ZN. Pero después que lo entendí, lo resolví rapidito. Claro. Sí, miren, vamos a escribir rápidamente la idea de solución. La solución, primero, definir variables, ¿cierto? X, digamos que sea la cantidad de dulces que recogió el niño. Esto siempre tiene que estar escrito, chiquillos. No me vayan a escribir una solución escribiéndome directamente la ecuación sin decirme quién es el X, quién es el Y, por qué se plantearon esa congruencia, porque ¿qué voy a pensar yo? ¿Copiaron? No tienen idea de cómo llegaron a eso. Porque lamentablemente nosotros vemos solo lo que presentan de forma escrita, ¿no? No podemos ver lo que pensaron. Entonces, cantidad de dulces que recogió. Bien, definimos variables y escribimos el modelo matemático, que en este caso corresponde a un sistema de ecuaciones lineales, ¿cierto? De congruencia. Módulo 3, en este caso, A3 era aquí, 3. Módulo 4, A1, módulo 5. Bien, entonces, primero tenemos que definir los M sub I. Vamos a escribir aquí. ¿Quién es el M? Es el producto. Una vez que definimos ese M, definimos el M1, por ejemplo, va a ser M dividido entre M1. El 3 es el M1, el 4 es el M2, el 5 es el M3. Por tanto, esto va a ser igual a 20. El M2 va a ser igual a 15. El M3 va a ser igual a 12. ¿Cierto? Una vez que tenemos eso, acá a congruencia, así podríamos decir que le corresponde esta. Módulo, el mismo módulo. Así.
Y claro, como dice su compañero, aquí una vez que no se plantea bien el esquema, porque esto es puro esquema, las cuentas que tenemos que hacer es calcular estos inversos. La inversa de M1, ¿dónde? En Z3. La inversa de M2, ¿dónde? En Z4. Y aquí en Z5. Bien, como son números chiquitos, o sea, Z3, ¿quién pudiera ser el inverso? El 0, el 1 o el 2. No hay más donde buscar. Cuando los módulos son así de chicos es como fácil. Y cuando son grandes, claro, hay que ir probando. Por ejemplo, tenemos que darnos cuenta que 20 por 2 va a ser congruente a 1 módulo 3. Y ahí pillamos a la inversa del 20 en Z3, ¿cierto? De esa manera es que se los encuentra. En el otro caso, vamos a ir escribiendo. Para el 15, por ejemplo, si multiplico por 3 va a ser congruente a 1. Y aquí si multiplico por 3 también. Bien, entonces estos numeritos, este 2 que está aquí, va a reemplazar al inverso de M1, ¿cierto? Y lo llamamos la solución B sub 1. Aquí lo mismo, solución B sub 2, solución B sub 3. Y por tanto podemos hallar, mediante la fórmula que me entrega el teorema del resto chino, una solución para el sistema original, que sería A1M1B1 más A2M2B2 más A3M3B3. Y esto reemplazando... Profe, Sí, dígame. El número 20 no lo puedo reducir a un módulo 3. Si el 20 lo reduzco, me quedan 2. ¿Ya? ¿Sí? Y ahí ese sería el módulo al tiro. Yo lo saqué así más o menos. No sé si estará bien. Sí, está bien. O sea, si lo reduces, como tú bien dices, ¿qué te queda? 18, le quitas, te queda 2. El inverso de 2 en Z3 te va a dar lo mismo, el número 2. Así que no vas a perder, digamos, la solución. Ya, ok. ¿Ya? Y bueno, lo mismo con el otro. Si reduces el 15 módulo 4, etc. Bien. Y aquí reemplazamos, ¿cierto? El A1, A2, A3 vienen de las congruencias originales, que si las reemplazamos, vendrían siendo el 2, M1 es 20, ¿cierto? Por productos. Y el B1 era 2. Y así podemos ir reemplazando. Y una vez que les aconsejo que cuando ustedes quieran hacer este reemplazo, háganlo así. Reemplacen el A1, el M1, el B1 y escríbanlos con harta paciencia porque a veces uno se sabe bien el proceso y quiere hacerlo directo y los números engañan, uno se equivoca en algo. Bien, aquí podemos ir calculando los sumandos. Listo. Y tenemos eso. Por tanto, la solución que yo estaría buscando sería x igual a 251 módulo 60. Si ustedes entregan esto como una posible solución, por ejemplo, para mí está súper, tiene 7. Ahora, puede haber otros que no les guste ese número grande y digan, no, yo voy a reducirlo, módulo 60, aquí me va a quedar 11. Igual está bien, no ganaron ni perdieron. Al final llegaron a una solución totalmente equivalente. ¿Bien? Entonces esto está bien y esto está bien. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, aunque voy buscando el otro ejercicio. Déjenme recortar acá. Bien. Este era el otro ejercicio y claro, era de otro tipo, ¿cierto? Esto corresponde a qué contenido, a ver quién me dice. ¿A qué contenido? El contenido de ecuaciones lineales, diofánticas. congruencia de grado superior. Exacto, muy bien. A eso corresponde.
Ahí estaban las respuestas. Y bien, ¿qué teníamos que hacer? Para poner orden, ¿se acuerdan que nos acostumbramos a enumerar los sistemas? Aquí tengo sistema 1, o sea, congruencia 1, congruencia 2. Y buscábamos las soluciones de 1. Ojalá su prueba sea súper ordenadita, lo mejor que puedan. Soluciones de 1. Fíjense en su módulo es 5. Entonces tengo que buscar, las soluciones pudieran ser 0, 1, 2, 3 o 4. Y tengo que ir probando nomás. Puede ser que haya una única solución que se repita 2 veces, ¿cierto? Como es de grado 2. O que sean 2 soluciones. En este caso, ustedes ya trabajaron con esto, saben que esas eran las soluciones de la congruencia 1. De la congruencia 2 era una congruencia lineal, podíamos despejar el X, manipular un poco, o quizá al tiro intuyeron que era esta. Hay estudiantes que tienen muy buen ojo para hallar las soluciones. Bien, ahora, ¿qué es lo que correspondía? Una vez que tenemos estas soluciones, nos creamos sistemas, ¿cierto? Con el 1 con el 8, luego el 2 con el 8. Vamos a escribir esos sistemas rápidamente. X congruente con 1, el mismo módulo que estaba arriba, módulo 5, X congruente con 8, el mismo módulo de la segunda congruencia, módulo 11. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos haciendo este sistema con esos dos números. Ahora vamos a construir este con el 2 y con el 8. X congruente a 2, módulo 5, X congruente a 8, módulo 11. Nos quedaron solo dos sistemas. ¿Por qué? Porque las soluciones de 2 fue solo una. Bien, eso puede variar. Si, por ejemplo, la primera congruencia tuviera grado 5 y esa congruencia me entregara 3 soluciones y la segunda tuviera grado 2 y me entregaran, no sé, 1 o 2 soluciones, entonces estos sistemas no van a ser tan chiquitos, o sea, van a tener unas, no sé, voy a tener varios sistemas que resolver, ¿entienden? En este caso solo tengo 2. Y para poner orden a mi resolución voy a llamar a este sistema el A. Ustedes le pueden llamar otra letra, si quieren, M, N, la letra que les guste. Pero tienen que hacer referencia a qué sistema me están respondiendo, de cuál están hallando las soluciones. Bien, entonces, resolviendo el sistema 1, por ejemplo, el sistema A. Es un sistema que tiene la cara del teorema de Resto-Chino. Entonces uno ya sabe, ¿cierto? Define, voy a escribir al tiro lo que es M1, el M2, perdón, no es esto. Ahí me equivoqué, ese es el M total. El M1 sería 11 y el M2 sería 5. Defino las congruencias auxiliares. Ahora mi trabajo está en determinar quiénes son estos inversos, ¿cierto? El primero va a ser el B1, que va a ser justo 1. Y el segundo lo voy a llamar B2, que va a ser, si calculamos, va a ser 9. Bien, una vez que tenemos estos datos, podemos escribir la solución. X es igual a la, vamos a marcar aquí quién era el A. Este es A1, esto es A2. Entonces tenemos 1 por 11, que es el M1, por 1, que es el B1, más 8 por 5 por 9. Bien, calculamos cuánto me da esto. Me da 11 más 360 igual 371. ¿Ok?
¿Qué más? Por tanto, tendría, vamos a escribir, X congruente a 371, ¿Eh? módulo, dígame. ¿Es 371? Sí. Porque creo que no es 371. Bueno, puede ser que sea una solución, una solución equivalente. ¿Qué me decía la respuesta? Vamos a buscar. Me decía X congruente a 41 módulo 55. Entonces yo no me preocupo porque hice bien todos los pasos y de seguro si yo resto varias veces a 371, le voy restando 55, me voy a quedar justamente con 41. Es Bien. que me refería a la. Ah, no, a ver, disculpe, mi error, porque Ya. pensé que yo lo hago de otra forma, entonces Ah, ya. pensé que iba a poner 11 más 360, que yo pensé que estaba calculando eso, Ah, y ya. puse 371, me equivoqué yo, Ya. lo siento. Ok. Está bien. Bien, entonces como les dije, reduciendo, vamos a escribir completo. Módulo 55, obtenemos X congruente con 41 módulo 55. Y bien, ya tendríamos la solución de, no podemos olvidarnos, esto es solución de A. Y de hecho, la solución del sistema A ya me entrega una posible solución del sistema original, pero queda otro sistema por resolver, ¿cierto? Entonces eso se los voy a dejar a ustedes si es que no lo hicieron. Lo que van a obtener es esto. Entonces resolviendo el sistema B, lo que van a obtener en verdad es, si siguen el mismo proceso, X congruente a 382 módulo 55. Ahora, si reducen, lo que van a obtener es X congruente a 52 módulo 55. Y esa es la otra posible solución del sistema original. Bien. Entonces, es así como se trabajaba ese ejercicio. No sé si hay alguna duda en lo que yo busco el último ejercicio. Profe, ¿Sí? ¿la prueba es el miércoles o el jueves? Mira, está calendarizada en horario de clases para el miércoles, pero claro, yo estaría abierta, digamos, a cambiar el horario o cambiarlo al día siguiente, pero tienen que estar todos de acuerdo. Basta que uno diga no puedo, se queda el miércoles a las 8. Eh, ok, lo que pasa es que hay mucho trabajo entonces estamos medio cortos de tiempo también. El, ta- el, el video se envía eh, antes de que inicie la prueba, ¿cierto? No, después, todo lo contrario. La prueba es el miércoles y el video es hasta el jueves. ¿Por qué digo hasta el jueves? Porque tenemos fin de semana largo. Pero sí, pero en realidad me pueden enviar, digamos, hasta el sábado puedo esperarle. O sea, yo Pero no, no va a haber multa si le llamo el sábado. es que si conversamos, no, porque, ¿sabes por qué? Porque yo no les puedo obligar a ustedes a trabajar fin de semana ni feriado. Por eso es que les digo que tienen que entregarme sí o sí el jueves, porque hasta mediodía todavía hay trabajo el jueves, académicamente. Pero si llegamos a un acuerdo, me entregan hasta el sábado, yo no los sanciono. Y ustedes tampoco me sancionan porque yo no estoy entregando tarea para fin de semana, ¿me entienden? ¿Ese acuerdo? Ah, ya, por lo político correcto, ya. Exacto, eso nada más. No sé, no creo que haya problema alguien tenga problemas Bueno, estilo, es que eso pero tiene que quedar tiene que claro, no ser estoy dejando trabajo para fin de semana. Yo los el, espero ac- hasta el sábado. ya. Pero el acuerdo tiene que ser por grupo o en el curso entero. No, no, o sea, de hecho yo voy a esperar a todo el curso que me entregue hasta el sábado. Los que me Ya, entregan antes, genial.
y los que el sábado a las 12 de la noche me envían, ok, está bien. Se entiende, yo sé que están sobrecargados igual de cosas. ¿Ya? Ya, ok. Gracias, profe. Bien, entonces vamos a ver este último ejercicio. Miren, si ustedes están en la prueba, cada vez que vean una congruencia, a veces el alumno se pone nervioso y se asusta. Primero identifiquen qué tipo de problema me están dando. Diofántico no es, lineal no es, sistema de lineales tampoco. Y me fijo en el módulo. Esto pudiera ser congruencias del tipo de grado superior, pero lo curioso aquí es que me dan solo una congruencia. Entonces, me fijo en el módulo y me doy cuenta que el módulo es justamente potencia de un primo. Es 5 al cubo. Entonces me voy al contenido de congruencias de grado superior, módulo potencia de un primo. Y si bien el esquema de resolución es un poquito largo, pero sí es sencillo de seguir. Aquí tenemos que el f de x es 2x cubo más 12x cuadrado más 9x más 90 congruente a 0. Módulo, acostúmbrense a poner la potencia al primo para que se ubiquen bien quién es el P, quién es el alfa. Bien, para este esquema voy a necesitar también la derivada, ¿cierto? La derivada de la función en este caso es 6x cuadrado más 24x más 9. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Tienen que acordarse de este esquema, chiquillos, sin equivocarse. Primero, tengo que plantearme la misma congruencia, pero sin esa potencia cúbica. Entonces me planteo esto. Copio ese polinomio congruente a 0, módulo S5, el 5. Ahora, como es 5 y es un número chiquito, yo tengo que buscar soluciones para esta congruencia en Z5. Las soluciones pudieran ser 0, 1, 2, 3 o 4. Entonces, varios de ustedes hicieron bien en el taller, descubrieron que la solución particular era 0. ¿Cierto? 0 es solución. Pero esta solución es módulo 5. Yo quiero levantar esta solución a 5x cuadrado. ¿Cuáles son las condiciones? Entonces vamos a ver si puedo hacerlo o no. Tengo que calcular la derivada en esa solución particular. O sea, f' en 0. ¿Cuánto me da? Me da 9. Y me pregunto, ¿este número es congruente a 0 módulo 5? Y obviamente no lo es, ¿cierto? No es un múltiplo de 5 el 9. Entonces estoy en el primer caso y me dicen que de una forma única puedo levantar esta solución. ¿Cómo la levanto? Tengo que calcular el A que me da el teorema. En este caso, la solución particular que es 0, no la voy a escribir, T por el P, el 5. ¿Y quién es el T? El T es una solución, ustedes pueden seguir las fórmulas, lo que les va a quedar es T por, tengo que calcular F' en 0 es 9 más F, o sea, la F original, el polinomio original en 0 me da 90 sobre 5. Y esto tiene que ser congruente a 0 módulo 5. Entonces tengo que buscar la solución. ¿Para qué busco esta solución? Cuando la halle, reemplazo ese T en este A y con eso ya tengo la solución levantada a módulo 5 al cuadrado. Bien, entonces si simplifico estos numeritos, lo que yo tengo es 9T más 18 congruente a 0 módulo 5. Como el módulo es tan pequeño, ustedes pudieran hacer por ensayo y error, por ejemplo. Si t vale 0, 18 no es congruente a 0 módulo 5. Si t vale 1, 9 más 18, 27 no es congruente a 0 módulo. Y así pueden irla buscando. O aquellos que les gusta resolver este tipo de ecuaciones, bueno, entonces despejan esto
y pueden trabajar con todas las herramientas que tienen las propiedades de congruencia. Pueden reducir, van a tener 4t congruente a menos 3, módulo 5, ¿cierto? Y bueno, aquí quizás sea más fácil verificar cuál es la solución. Bueno, al final todos van a obtener esta. Bien, entonces ya sabemos que t igual a 3 es solución. Si reemplazo ese valor en el a, voy a obtener que a igual a 3 por 5, 15. Es solución, es una solución levantada, ¿cierto? De f de x congruente a 0, módulo 5 al cuadrado. Ahora, mi ejercicio me hablaba de módulo 5 al cubo. Significa que esto tengo que volver a levantar. Y en ese caso voy a llamar x0, o le pueden llamar r, cualquier letra, a ese 15. Ese va a ser mi punto de partida. Bien, una vez que tengo eso, tenemos que hacer lo mismo, ¿cierto? Tenemos que evaluar cuánto vale f' en 15. Si nosotros calculamos esto, aquí yo lo tengo calculado ya, me da 1719. Y me doy cuenta, obviamente, que no va a ser congruente a 0 módulo 5, porque no es un múltiplo de 5. Bien, entonces estoy en el caso primero. Voy a definir nuevamente un a, que le voy a llamar a' para que no se me confunda con el a del caso anterior. Entonces, a' va a ser igual la solución particular, que es 15, más t veces, y aquí hay una formulita, ¿cierto? P por alfa a la menos 1, que en este caso es 5 al cuadrado. Le doy una forma más bonita, me queda esto. Bien. ¿Quién es el t? El t es la solución de la siguiente congruencia lineal. T por f' de 15, ¿cierto? Más f de 15. Estoy poniendo la fórmula en sí. Es 5 al cuadrado. Esto congruente a 0, módulo 5. Bien. Uno tiene que tener paciencia con esto, chiquillos. Uno se come un signo, un parámetro y todo se echa a perder. Si voy reemplazando datos numéricos, voy a tener 1719 por t más 9675 entre 25 congruente a 0 módulo 5. Bien, voy resolviendo. Los detalles se los voy a dejar a ustedes. Yo los calculé. Voy a obtener 4t reduciendo y todo el cuento congruente a menos 2 módulo 5, y la solución sería t congruente a 2 módulo 5. ¿Sí? Y claro, reemplazo ese t en el a', me va a dar 15 más 25 por 2, esto es igual a 65. Por tanto, y finalmente podemos decir que a' igual a 65 es solución levantada del a, o sea, solución de el polinomio que me dieron, congruente a 0, módulo 5 al cubo. Y aquí ya terminamos. Bien, chiquillos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, No, profe. No escuché bien. ¿Tienen alguna duda o dijeron que no tienen? profe, ¿Sí? con respecto a la prueba, dijo que había que poner a cada hoja el nombre. El nombre, root y la firma. O en su defecto tu root físico, tu tarjetita de root, la pones en una parte donde no me tape el desarrollo y sacas foto o escáner a la resolución. Ah, ya, el carnet de identidad. El carnet de identidad, el root físico, el carnet de identidad. O su licencia a conducir, si la tienen. Pero si no la tuvieran por XZ motivos, entonces escriben nombre, root y firma en cada hoja. Ya, y si se me olvida escribirlo, eso No reviso esa hoja simplemente.
Ah, ya, ok. ¿Ya? Bien, chiquillos, por hoy vamos a llegar hasta aquí. Aquellos que tengan preguntas así bien puntuales, me quedo con ellos. Entonces me despido de aquellos que no tienen dudas. Que estén bien. Profe, Sí, Mauro. disculpe, o sea, era algo para decirle a mis compañeros que no sé si les sirva, pero por lo menos para yo no olvidarme de poner el nombre y el root, antes de la prueba agarro por lo menos 7 hojas y le pongo el nombre y el root a todas. Entonces, si después no me Súper. preocupo de eso, Pueden tener es listo que eso antes de la prueba. Excelente. Sí, por si les sirve. claro. Muy buen dato. Vale, profe, gracias. Ya, que estén bien. La clase de Chao, hoy, la profe. clase grabada, sigo grabando, espérense, chiquillos. Voy a subirla hoy mismo.